The Specialist, Cultura Contemporánea. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Specialist, su podcast de cultura contemporánea de confianza. Yo soy Lau y hoy estamos con un invitado que nos emociona mucho entrevistar, Carlos de la O, director y cofundador de Álamos Arte y fundador de Migrart, que es una consultoría de marketing digital para artistas y creativos. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias por invitarme y no me imaginé que fueran a mencionar a Migrart, pero pues ciertamente es también parte importante de lo que hago y pues sin Migrart no habría Álamos y viceversa, ¿no? Entonces, qué padre que también lo mencionen porque como que Migrart siempre es un poco más sobre artes escénicas, que es de donde venimos de ese lado. Entonces, y luego como que no se hace mucho el cruce cuando estoy en mi calidad de artista visual, galero, como le quieras llamar. Y sí, se me hace chistoso escuchar a Migrart de este lado. No, justo iba a decir que siento que al final somos también el conjunto de todos nuestros contextos, entonces ciertamente como dices, uno alimenta al otro y lo encadena, entonces yo creo que nunca se puede separar, ¿no? De todo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, yo siempre voy a ser Carlos de Migrat y siempre voy a ser Carlos de Álamos, porque pues sí, una llevó a la otra inevitablemente. Ay, pero qué bueno poder platicar contigo. Y pues bueno, para entrar en calor, cuéntanos de tu camino como artista visual. ¿Cómo decidiste serlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia como artista visual? Híjole, yo ya no soy tan joven como sus otros invitados, este, pero bueno, hagan de cuenta que yo como que siempre tuve una intuición, ¿no? De qué quería hacer en la vida, pero pues yo iba en prepa 6 y cuando nos hicieron nuestras pláticas estas de orientación vocacional, fueron 2 veces de la ENAP, lo que ahora es la Facultad de Arte y Diseño, a darnos conversaciones. Hubo una de diseño, hubo una de artes. Yo pues me interesaba más lo del arte, pero cuando yo tenía que hacer mi pase automático, tenía un año que mi papá había muerto. Entonces, mi mamá, una viuda un poco temerosa de lo que pudiera depararnos en el futuro, me pidió que escogiera la carrera más sensata. Entonces, terminé estudiando diseño. Entonces yo dije, bueno, ok, no tiene que haber un problema, porque pues ya estando yo adentro de la escuela, pues me he de conectar de alguna manera con el arte, ¿no? Y que el diseño se vuelva una herramienta para ello, ¿no? Afortunadamente me tocó conocer gente que me ayudó a jalarme, a lograr mi objetivo de jalarme hacia las artes visuales. Entonces como que yo llevaba una suerte de carrera, educación paralela entre, bueno, estudiar diseño y comunicación visual, tomar algunas clases de arte y meterme a talleres. Por ejemplo, me metí de incógnito al taller de Ulises Ponce de León, que en paz descanse. Él no sabía que yo estudiaba diseño, si no me hubiera corrido. Ahora ya lo puedo contar abiertamente, porque pues en paz descanse. O sea, tomaba yo clases de arte también, ¿cómo se llama? Esas mismas personas con las que yo trabajaba, que fue mi primer colectivo. Éramos cercanos a Luis Felipe Ortega, entonces también fui oyente en La Esmeralda con Luis Felipe. También mis amigos de la prepa corrían el Cineclub de Filosofía y Letras en CEU, y entonces yo era como parte del cineclub, entonces también tomábamos clases de cine y estábamos como todo en este rollo. Y pues para mí como que siempre fue como necesito hacer como una educación complementaria de lo que yo no pueda aprender en diseño que tenga que ver con arte. Y digo, al final terminé haciendo mi carrera como en 10 años no consecutivos, de que iba y venía de la escuela, de que me cambiaba, de que intenté cambiarme a la Esmeralda y no logré entrar, de que tuve que regresar a la escuela a acabar mi carrera. O sea, fueron 9 años muy tumultuosos, la verdad, 9, 10 años, algo así, pero pues aprendí mucho de muchos lados. Qué curioso, ¿no? O sea, sí hiciste la carrera más sensata, pero pues todo este bagaje al final te hizo artista, ¿no? Pues, visual y contemporáneo, porque me imagino que en estos, o sea, te juntaste con todo con todo el mundo que estaba haciendo arte, ¿no? En ese momento, estaba el boom. Sí, exacto, porque ¿cómo se llama? A mí como lo que más miedo me daba, o sea, ya que vi cómo era realmente estudiar artes en la FAD cuando yo estudiaba diseño, era como, uy, ellos están reatrasados, o sea, no están conversando lo que conversan pues Ujú. la gente en la Esmeralda o fuera de estos muros, ¿no? Para mí fue muy difícil asumirlo porque pues yo llegaba lleno de información de museos, galerías, de artistas que estaban súper en boga, muy jovencitos, y pues, regresaba a la escuela y era muy frustrante lidiar con maestros, con alumnos que pues no estaban tan en eso, los propios estudiantes de diseño que no les interesaba tanto, artistas que, ¿cómo se llama? Que no les interesaba lo contemporáneo. Y como bien apuntas, Renata, pues sí, o sea, para mí era como
no, espérense, allá el mundo está Ujú. reventando, está pasando absolutamente todo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué aquí no está pasando, no? Entonces sí era muy, Qué muy, muy padre. O particular. sea, sí fue un gran momento para estar ahí en la escena. Oye, pero, o sea, como dándole un follow-up, como artista, ¿cómo dialoga tu obra personal en el proyecto de Álamos Arte? Porque al final, pues son dos roles totalmente distintos, ¿no? Que, que no siempre van o sí trabajan juntos, pero sí siento que tienes que tener un alter ego ahí para pues, lograrlo, ¿no? Balancearlo. Eso que son las dos personalidades diferentes. Es que, bueno, yo creo que afortunadamente por eso voy en el camino con Fernando Carabajal, que se ha vuelto, pues ahora sí que mi hermano, mi colega, mi todo en Álamos. Y creo que eso nos permite que al ser los dos artistas haya tiempo como para que uno sea el que va al frente cuando le toque estar al otro como Ujú. artista, ¿no? Ahorita tenemos a Fernando, que es su primer show individual en la galería después de 3 años, lo cual pues, es muy notable el tiempo que esperamos para que Fernando expusiera. Y bueno, o sea, yo pues me ocupo totalmente de la parte galerística, pero creo que Fernando me ayuda mucho Ujú. a hacer ese contrapeso, ¿no? Fernando fue el que dijo que expusiera yo este año porque ya tenía tiempo de no exponer, o sea, como que él es el que decide de alguna manera ese tipo de roles, de darnos cuenta dónde estamos en este momento como galería y como artistas y cuándo nos toca salir un poco a nosotros. Digo, es complejo de repente porque yo tengo que tratar de no poner tanto el foco en mí, porque al final no hice un espacio para poner el foco en mí, ¿no? Si no, Ujú. tendría un taller o un estudio, ¿no? Y es una galería. Entonces, creo que también tener esa claridad de que lo hago para que darle espacio y voz a otras personas, o sea, es algo que tengo que tener siempre, siempre en mente para, ¿cómo se llama? Para justo, ¿cómo se llama? No perder de vista que lo hago por el arte en el que creo, en el que está incluido lo que yo hago, pero que la voz cantante tiene que ser la de todos los demás primero antes que Claro. yo. Sí, porque ahí está difícil ser juez y parte, ¿no? O sea, Sí, de hecho, por ejemplo, para mi expo que fue en abril, la última, la más reciente, yo no escogí mis Ujú. piezas, ¿no? O sea, puse a Fernando, a otros artistas de la galería, gente que conoce mi obra, a ayudarme a elegir y como que juntos terminamos de armar, esto va aquí, esto va acá, esto va acullá. Hay momentos donde me permito también ser artista y decir, bueno, a ver, déjenme elegir cómo se llama, bueno, los marcos yo sí Sí. elijo, ¿no? Así, o cositas por en esa tónica, pero sí, digamos, ¿cómo se llama? Como que siempre que me toca ser artista, como que me echo tres para Ujú. atrás y dejo que mucha gente intervenga en ese proceso, ¿no? Aunque yo sigo escribiendo el texto, aunque yo sigo escribiendo pues todo lo que lleva a redes sociales, página de internet, o sea, pues lo tengo que hacer yo porque pues, es mi trabajo, ¿no? Pero pues tengo que hacerme, dirías tú como si es un desdoblamiento ahí de una tercera persona de Carlos el artista, Sí. es decir, este vato que creo que conozco, y pues Carlos el director de Sí. Álamos. Que está súper padre porque a mí se me hace muy valioso también el hecho de que tu obra esté allá afuera, o sea, que no hayas dejado de producir y de ser artista visual, sino que te mantengas vigente, porque al mismo tiempo así das la oportunidad a curadores, a otros gestores, otros museógrafos de trabajar con tu obra, ¿no? O sea, también no solo con Álamo siendo un espacio para otros artistas que expongan, sino tú das también cabida a nuevas generaciones en curaduría, museografía y otras áreas, ¿no? Y, ajá, intentamos sobre todo mantenerlo abierto para artistas, ¿no? O sea, en Álamos tenemos una relación compleja con la idea de la curaduría dentro de las galerías, no como un oficio tal cual, porque siempre se malentiende un poco esa parte, pero sí es como a veces pues, un curador, ¿qué hace un curador, no? O sea, y si pues llega alguien que me dice que es curador, pero pues no tiene un trabajo de seguimiento importante con los artistas que trae bajo la manga, entonces pues a mí no me parece que esté haciendo lo que a mí me interesa de una curaduría, ¿no? Y somos un poquito cuidadosos con esa relación. Por ejemplo, lo de Pamela nos interesaba porque ya tiene un tiempito acompañando a Vladimir Bernechea, ¿no? Entonces ahí hacía sentido que a lo mejor hubiera habido esa posibilidad de ese acercamiento que no se terminó de concretar, ¿no?
Ahora, también hay otra cosa, y eso sí lo digo abiertamente, pues lo más divertido de tener tu espacio es hacer las exposiciones tú, ¿no? Entonces, de repente también que llegue un curador es como, ay, pues nos quita la diversión, sí, ¿no? Pero estamos abiertos, o sea, hemos cambiado un poco el discurso en ese sentido, pero sí, o sea, lo que sí tenemos súper claro es como si hay la posibilidad de un acompañamiento curatorial, pues tiene que ser de un curador, de una dupla o trireja o de un grupo de personas que tienen tiempo junto trabajando, ¿no? Porque si no, a mí el curador no siento que aporte realmente para la perspectiva de una galería, ¿no? Porque pues nosotros tenemos un punto de vista del artista, ¿no? Y de por qué lo queremos tener. Oye, platícanos, ¿cómo surge la idea de fundar Álamos Arte en la Benito Juárez, que es una alcaldía que hasta hace poco no era reconocida por su oferta de artes visuales? Ay, a ver, a ver, está un poco chistoso. La casa donde está Álamos es casa de un muy buen amigo mío desde hace más de 10 años, ¿no? Y ellos, bueno, las personas que alojan la casa, habían tenido otros roomies, pero como que después de un tiempo de no tenerlos, como que ya no se acoplaban a nadie. Entonces aquí es donde entra Migrart en Álamos. Mi socia de Migrart, yo ya tenía un proyecto de exposición que había trabajado mucho tiempo y tenía una lana juntada para rentarme un espacio, ¿no? Y sacar mi proyecto porque yo lo había puesto a consideración en una galería y pues no me quedé. Luego sospeché que no me quedé cuando vi quién presentó los resultados. Dije, ah, no, no me va a quedar. ¿No? Entonces, pues la verdad me ardí, ¿no? Pero pues justo tenía, o sea, estaba en un momento donde medio ya tenía este dinero, como dinero preparado para, además yo estaba montando la idea de una galería en línea porque yo venía de estar en Artillery, ¿no? En Artillery MX me gustaba el modelo de negocios y luego es un modelo de negocios que replicaba muy bien Artífice. Entonces, como yo ya tenía esta experiencia en marketing gracias a Migrart, estaba yo analizando como la posibilidad de hacer una galería en línea basándome en esos modelos de negocio, más mi propia experiencia. Entonces ya tenía yo el dinero y todo, y entonces me dice mi socia, oye, ¿qué pasaría si le dices a Miguel que te rente el cuarto que ya no quieren rentar a nadie como roomie? A él le vendría mejor porque así no va a tener a nadie fijo y además como la parte de Álamos es la parte de arriba de la casa y se entra por la cochera, no interviene en el desarrollo de la vida cotidiana de la casa. Y entonces pues dije, ah, mira, pues es una buena idea. Y dice, a lo mejor con lo que le pagas, no sé, lo que pensabas tú gastar en un mes, puedes agarrar, apalancarte y ya te sigues, ¿no? Y dije, ah, mira, ok, creo que no es tan mala idea. Y propuse a Miguel la idea, Miguel aceptó y bueno, fue un poco una coincidencia que lo logramos en Benito Juárez, pero te soy muy sincero, o sea, yo todo este tiempo que estuve montando la idea de una galería en línea era porque a mí me había costado mucho trabajo encontrar un espacio, ¿no? O sea, cuando no hay gran respaldo económico detrás de alguien, cuando nosotros somos un proyecto completa y absolutamente autónomo, o sea, no becas, no subsidios, no nada, ¿no? O sea, lo hacemos con nuestros recursos y con lo que vendemos, ¿no? Entonces, eso sí es importante decirlo. Pero pues logré encontrar un lugar que se ajustara al presupuesto, que afortunadamente estaba en Benito Juárez, ¿no? O sea, la galería está a 2 cuadras de donde vivo, entonces me permite también manejarlo sin desatender mi otro negocio, que es el que ahorita genera, ¿cómo se llama? Eh, la potencia económica para poderlo sostener. Y creo que de repente ya cuando me di cuenta fue como de, oye, creo que sí es importante esto, ¿no? Porque de este lado casi no hay, ¿no? O sea, digo, están por ahí Bikini Wax, que está del otro lado, pero Bikini Wax no empezó en Benito Juárez, ¿no? O luego, por ejemplo, cuando Proyectos Monclova hace muchos años estaba en Benito Juárez, que estaba en Miscuac, pues duró como un año más o menos, un año y medio, dos, algo así, ¿no? Y pues como que traer cierto tipo de cultura a Benito Juárez, pues a mí me parece importante porque muchos artistas vivimos de este lado, ¿no? Y entonces está chistoso que tengamos, como que aquí esté el epicentro de la gente, de todos los que viven por acá, pero no hay, ¿cómo se llama? Los lugares de trabajo están en otro lado, ¿no? Y pues al final, como una galería en un sentido comercial, pues estamos en una alcaldía donde pues, es la clase media mexicana, pero en pleno, ¿no?
Entonces habría que pensar como una posibilidad de que también eso fuera algo posible, ¿no? Por acá había o hay, ya no me acuerdo, por Eje Central, una galería que se llama Eje, ¿no? Y esa galería se dedicaba a pintura. Y nosotros en algún momento la buscamos porque estábamos buscando lugares y todo, pero tenían el rollo de que no, 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 pero aquí no hacemos esas cosas de arte contemporáneo, ¿no? Y pues nosotros así de, ay, no, pues, o sea, como también esa idea, ¿no? De que quizá hay un entendimiento un poco antiguo de lo que es el arte contemporáneo, de lo que tendría que ser el arte para galerías, ¿no? Entonces, como que todo eso confluyó para que, pues ahora sí sucediera Álamos ahora sí que en esta visión y en esta alcaldía, y de repente, pues, después de nosotros, vimos que empezaron a surgir otros, ¿no? O sea, era una inquietud que, ¿cómo se llama? Que seguramente ya muchos teníamos, pero que pues ahora sí que a nosotros, yo siento que fuimos de los primeros que dijimos, pues vámonos, ¿no? O sea, aprovechemos que tenemos esta posibilidad. Sí, y justo esto último que mencionas lo quiero retomar. Ustedes han descrito a la galería como pionera de una nueva generación en la zona, justo lo que nos estás contando. ¿Qué retos y oportunidades has identificado en crear un ecosistema cultural fuera de los circuitos tradicionales Roma Condesa, San Miguel Chapultepec? Híjole, lo más difícil que ha sido establecer, es que es como raro, porque en Roma, Condesa, Chapultepec, creo que el circuito ya está consolidado y a la gente no le importa qué tan lejos están una cosa de la otra. Digo, hay lugares que están juntos con pegados, ¿no? O sea, si vas a Peana, luego, o sea, a la vuelta está el Salón Silicón y el Salón Silicón también está Galería Unión, ¿no? Pero, o sea, ellos no están tan cerca de Campeche como parece, ¿no? Ni Campeche está tan cerca de Arronis como parece, ni Arronis está tan, bueno, sí está cerca de OMR, ¿no? Pero como ya está el circuito y está en el entendido de que están en la zona Roma, como que siento que la gente hace el esfuerzo y dice, ah, ya no hay problema, es parte de un mismo lugar, ¿no? Nosotros estamos más o menos cerca de M Proyectos y de Eugenia Espacio y pues de Bikini Wax. Pero bueno, vaya, o sea, como que teníamos esta cosa de que quisimos hacer como un circuito, pero pareciera que aquí la gente todavía tiene la percepción de que está lejos las cosas unas de otras. Aunque si bien de aquí a Espacio Eugenia no me puedo ir caminando, son 2, 3 kilómetros. O sea, como creo que todavía no alcanzamos a generar esa sensación como de que estamos todos juntos. Ahora, Roma Condesa, Juárez, Polanco vienen de otras iniciativas, de otro momento del arte contemporáneo mexicano, donde creo que había una confianza distinta hacia el arte contemporáneo, donde se invirtió mucho dinero para generar esos circuitos, donde había alguien que era ajeno a las galerías dentro del espacio de las galerías. O sea, estoy hablando en específico de cómo se creó esto del corredor cultural Roma Condesa por Ana Elena Malet. O sea, ella como agente externo aglutinó y logró generar esa sensación, ¿no? Y que venía de otra parte de la historia. Creo que acá nos hace falta alguien que nos aglutine. Creo que es el principal desafío que siento que tenemos para terminar de hermanarnos y que se sienta que después del viaducto, ¿cómo se llama? Sí, Todavía hay opciones todavía para hay. ver. Sí, exactamente. Sí, no, y tienes mucha razón porque siento que como que hoy en día pensamos en espacios más al sur y no se te ocurren más de 5, pero ya cuando lo dices, sí, sí son un montón, solo no están aglutinados. ¿Y entre ustedes tienen como alguna comunicación justo gremial o no existe ese contacto? Pues creo que lo básico, ¿no? Como una suerte de cortesía entre nosotros. Vamos a sus expos, ellos vienen a las nuestras, nos encontramos en las ferias. O sea, creo que estamos muy echándonos el ojo ciertamente, pero también habrá que decirlo con todas sus letras, ¿no? Cuando llevas un espacio, híjole, así como se llama, luego quieres estar en todo y no puedes Sí, ir porque tienes que atender tu espacio, ¿no? Pero yo creo sí, que sobre todo sí hay como, yo siento que hay buena onda entre por lo menos en los que siento que nos reconocemos, creo que hay como un germen de algo que puede pasar, pero creo que sí, alguno de nosotros tendrá que pedir mano para echar un liderazgo ahí especial, ¿no? Claro, armar el grupo de WhatsApp o algo así, ¿no? Exacto, ¿cómo se llama? Para que podamos estar más atentos los unos de los otros. Un poco como, con la asociación de Gama, ¿no? Que es cuidarse entre ellos. Ahora sí que todo ese circuito se cuida. Sí, exactamente. También son Sí, galerías más grandes, pues, ¿no? O sea, habrá que decirlo con todas sus sí, letras, pero en todo sentido, ¿no? Y creo que lo que sí está pasando acá
es que todos somos proyectos más bien autónomos, más, muchísimo más independientes, ¿no? Y eso a veces puede prestarse a, o sea, como que todo, o sea, que yo siento que lo mejor sería como hoy por ti, mañana por mí, pero también en esta idea de la supervivencia, de repente uno como que se ensimisma y se le olvida que pues hay más gente de la que podríamos echar mano para que todos Claro. fuéramos más Sí, fuertes. justo, o sea, esa es la siguiente pregunta que te queríamos hacer, como, ¿tú qué rol crees que juega los espacios independientes como Álamo Arte en la escena, pues, más amplia contemporánea de en la Ciudad de México? Porque como tú lo dijiste, pues, al final Mm. sí está como bien esta nueva generación de espacios independientes, ¿no? Pues yo siento, y eso lo dije en enero, creo que nosotros somos los que le ponemos el, el sazón al caldo de esta escena grandísima que tenemos, ¿no? Y que si bien está padrísimo tener una exposición, o sea, lugares como Lago Algo, el Museo Jumex, o sea, este arte contemporáneo internacional de punta que de las grandes capitales, yo creo que lo que distingue a la oferta de la Ciudad de México somos nosotros, ¿no? Nosotros somos los que le ponemos el sazón, los que hacemos las cosas diferentes, los que le ponemos esa cosa distinta, ¿no? Que es lo que la gente quiere del arte contemporáneo al final, ¿no? Como, porque bueno, si yo voy a tomarme fotos de Instagram a donde sea, o sea, yo siempre digo, en el arte contemporáneo puedes tener miles de esas oportunidades, pero vas a tener una experiencia completamente distinta, ¿no? Y no sé, o sea, hace poco fui a uno nuevo que no me queda muy bien la vocación, pero es ahí en la Doctores, pero en la Doctores dura. No, o sea, no tan pegado a la Arena México, sino más bien pegado a la Buenos Aires. Y, ay, o sea, sí dije, wow, o sea, sí seguimos, ¿cómo se llama? Llegando a lugares que dices, wow, o sea, ¿qué hace esto aquí? O sea, ¿cuál es el interés de tener este tipo de lugares? Pues es justo lo que te hace sentir que la escena mexicana está viva, muy viva, porque tienes, o sea, cada espacio al que te puedes ir, dices, esto es lo que busca la gente cuando dice que la escena mexicana es, ¿cómo se llama? Así de interesante, así de vibrante, así de distinta, ¿no? Y eso, insisto, somos nosotros los que hacemos esa labor, ¿no? Porque pues ahora sí que OMR, Curimansuto, Proyectos Monclova, pues ellos tienen que hacer lo que les corresponde, ¿no? Hacer el gran arte internacional que responde a un mercado grande, que responde al lugar de México en el arte contemporáneo. Lo que a nosotros nos corresponde es mantener viva esa posibilidad, ¿no? Y que salgan los artistas, porque también somos muchos, también habrá que decirlo, y no todos tienen espacio en OMR, Curimansuto, Proyectos Monclova, ¿no? Entonces, damos espacio para todos, somos muchísimos, este, y pues yo insisto, nosotros le ponemos el sazón a la escena, yo creo, ¿no? Y la alimentamos, ¿no? De nuestros espacios es de donde van a salir los próximos grandes artistas y seguramente las próximas grandes galerías de México. Sí, justo, te iba a decir que, o sea, los que son los grandes espacios y los grandes artistas de México hoy salieron de una gran y deliciosa historia de espacios independientes en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sin duda se están cocinando ahorita en esta efervescencia independiente que también hay, ¿no? Exacto, sí, 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 totalmente. Bueno, pues Curimansuto empezó en un mercado, ¿no? Dicen por ahí la leyenda. Pues bueno, como sea, pues nosotros ahí vamos, ¿no? Nosotros en nuestra azotea multiusos. Justo que también, o sea, tienes toda la razón y en espacios independientes también siento que los artistas, no sé si se sienten más libres, pero experimentan más, o sea, como que puedes arriesgarte más todavía y no tienes ese, pues esa vocecita atrás que dice, no, esto no se va a vender o esto no le gusta a la gente. Y pues es que al final pues, no se trata de que le guste a la gente, sino que te guste a ti, ¿no? Y que el mensaje, el concepto que estás desarrollando lo puedas transmitir. Y creo que eso, pues ya en galerías muy grandes no hay cabida. Fíjate que el año pasado tuvimos una pieza de Diego Trujillo Pisanti que estuvo primero en el Aleph, en el Festival de la UNAM. Y entonces por la veda electoral tuvieron que hacer una versión censurada de la pieza. Y era una pieza de contenido, de alto contenido político, ¿no? Muy light, pero pues sí tenía un fuerte contenido político. Y pues total, como se llama, justo en Álamos tuvimos una versión no censurada, ¿no? Ya con el algoritmo completo como debía de ser, ¿no? Que era un poco inocuo,
la manera en que la pieza se lo desarrollaba, porque al final se volvió un poco ruido blanco, pero pues había esta cosa del discurso político y pues entonces en la UNAM no se lo permitieron porque pues era meterse con problemas y todo este asunto. Y yo pues otra cosa que siempre le digo a los artistas es como, si algo has de proponer es aquí, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad de que tu voz sea lo más fiel a ti mismo en un espacio que justo donde la única concesión es que de repente, pues que de repente no nos guste, pero porque no nos represente o no vaya acorde a nosotros, pero pues digo, eso va a ser cualquier lugar, pero tratamos de que pues, sea lo mínimo, ¿no? Porque justo en diciembre tenemos un show de Rocío Montoya Uribe que se llama Palestina Eterna, ¿no? Y ella está muy nerviosa, ¿no? Porque siente que se está, o sea, no quiere que la gente sienta que se está trepando de algo, ¿no? Su arte siempre ha sido muy político, siempre ha tenido que lidiar con estas cosas, siente que es el momento, pero tiene miedo, ¿no? Y como que no quería proponer el show, y ya que lo vimos fue como, o sea, ¿y dónde más se supone que lo ibas a hacer, no? O sea, si no lo haces aquí, pues a nosotros no nos molesta, ¿no? Dale, dale, dale. Sí, claro. Y siento que eso es como que súper importante acerca de los espacios independientes, ¿no? Obvio que no, o sea, como que no le debes rectitud a nadie, ¿no? O sea, como que nadie te está pidiendo las cuentas de lo que expones. Pero además me gustaría retomar lo que dijiste hace unas preguntas de que ustedes hacen las exposiciones porque les parece divertido, ¿no? O sea, como en los espacios independientes es donde encuentras los proyectos que la gente hace porque los quiere hacer y porque les parece correcto políticamente o divertido o interesante o no sé, o sea, como que no hay ahí una necesidad de insertarse en ningún mercado y eso es justamente lo que lo hace como muy, muy rico, ¿no? Digo, hay que insertarse en el mercado porque, pues, para poder crecer, Sí. ¿no? Pero definitivamente, o sea, de acuerdo, el año pasado tuvimos a un chiquillo, muy chiquillo todavía, Gerardo Olivier, recién es egresado de la Esmeralda, quería un show individual y nos enseñó que trabajaba con pirotecnia porque él de Tultepec. Entonces, o sea, es que quiero hacer un castillo, un torito en una galería, güey. Allí está la galería donde lo vas a hacer. Y ya cuando lo hicimos, Dios mío, estaba yo haciendo el registro frente a la pieza, pero a mí el maestro de los cohetes, el maestro cohetero, no me explicó que iba a haber un chispazo. Sin cejas. Ajá, antes de, no, deja de las cejas. Como yo estaba enfrente bueno, del letrero este, porque estaba tomando el registro, pues sale la chispa, yo normal, y de repente llega a un lugar donde se reparte y ¡pum! Explota, me explota enfrente y yo esos 5 segundos, o sea, vi mucho fuego y dije, no, ya me quedé sin casa, demandado, sin espacio, o sea, ¿qué hicimos? Fue una cosa así como de 5 segundos y ya después, pues ya empezó a correr el castillo como tenía que correr. Ya después me explicaron, no, así iba a ser, todo está bajo control. Yo así de, no, 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 no. Pero justo ese clase de cosas, o sea, como nos parecen divertidas, nos parecen emocionantes. Vuelvo a lo mismo, si nosotros le ponemos el sazón a la escena, pues es por eso, ¿no? Luego, el mismo Gerardo tenía una escultura que era una máquina de tortillas, ¿no? Entonces tenía un, ¿cómo se llama? O sea, como que la máquina de tortillas le dejaba un grabado a cada tortilla, ¿no? Y fue, pues, ¿qué vamos a hacer con esto, no? O sea, porque pues la pieza así como tortillero, pues es inocua, ¿no? ¿Qué hacemos? No, pues hay que hacer quesadillas, ¿no? Entonces hicimos un mini performance como, pues era un performance, ¿no? Era como vénganse a comer las quesadillas, ¿no? Era diciembre también, o sea, había esta cosa como de celebración un poco. Y bueno, o sea, como que siempre ideamos este tipo de cosas que sean, pues sí, divertidas, ¿no? Porque ¿dónde más nos vamos a divertir, no? Digo, de repente las galerías grandes se acuerdan y de repente hacen alguna verbenita, pero pues no sé, no, yo tengo muy en mente algo que le dijo, o más bien le aprendió a Alondra de la Parra, a Gustavo Dudamel, que decía, que Alondra le preguntaba a Gustavo que qué hacía a un buen director de orquesta. Y Gustavo Dudamel decía que lo que hace un buen director de orquesta es dar show, ¿no? Entonces, para nosotros eso es bien importante porque esta cosa de que estamos del otro lado del viaducto, para nosotros es bien importante decir, ¿qué hace que la gente cruce el viaducto, ¿no? Para que vengan a vernos, ¿no? Pues tenemos que dar muy buenos shows, sí tenemos que tener algo muy, muy, muy fuerte en muchos sentidos para que la gente diga, ok, voy a atravesar el viaducto. Digo,
no estamos a más de 2 kilómetros de Peana, pero el viaducto de verdad que es una frontera ideológica y bien particular. ¿Cómo le hago para que la gente venga? Pues bueno, pues quesadillas, pues fuegos artificiales, experiencias sonoras. Y para el aniversario, que bueno, fue recién en septiembre, pero apenas vamos a hacer la, ay, ¿cómo se dice? La activación. Ajá, o sea, la verbena, yo voy a hacer pancakes. Entonces es como de, o sea, el director va a hacer pancakes. Vengan a comer pancakes, ¿no? Entonces, como cosas de ese tipo que, pues alguien tiene que hacerlas. O sea, de eso sí apuntas bien, Dani. O sea, como, pues si uno no se pone divertido, pues ¿para qué, no? O sea, ¿cuál es el punto de ser periférico si no puedes hacer lo que se te pega la gana? Claro, sí. Oye, y en esta línea bueno, de la historia como muy significativa de México con los espacios independientes, la década de los 90 es muy icónica, ¿no? En el arte contemporáneo mexicano. Platícanos cómo fue formarte y crecer en esa escena. Oh, híjole, pero Ay, no, o sea, bueno, ya hablando de los 2000, yo entro a la escuela en 2000, ¿no? Así, no hagan cuentas. Bueno, sí, ya háganlas, no importa. Hace 25 años entré yo a la universidad. Este, y bueno, ¿cómo sea? 24, 25, ya ni sé, soy muy malo para los números. No, pues es que sí era otra, bueno, es que era muy emocionante, es que no te imaginabas que, bueno, no sé, es que es un poco raro, ¿no? Ahora lo veo un poco distinto porque para mí fue muy emocionante, ¿no? O sea, mi familia no es de, ¿cómo se llama? Mi familia viene de una familia de clase trabajadora. Mi papá era contador, mi mamá es secretaria, pues no teníamos carencias, pero pues tampoco teníamos como lujos y pues no éramos precisamente gente de mucha cultura, ¿no? Fue algo que yo tuve la oportunidad de experimentar por mi propia cuenta o de que yo tuve alguien me metió la idea y yo me seguí, ¿no? No sé qué pasó. Pues cuando yo me educo se forma muy rápido el mito de los curimansutos, ¿saben? O sea, porque hay la gente que quiere contar esa historia en los lugares adecuados para contarla, ¿no? Pero ahora recién que salió el libro de OMR, dices, ay, no, pues es que, pues bueno, a mí me vendieron esta historia porque fue cuando yo estudié y entonces me la creo por completo, pero sí había, todas estas cosas empezaron desde antes, ¿no? Pero pues cuando te estás formando, la verdad es que a mí me pareció bien formidable que recuerdo que iba a las a las librerías a ver este librito del Art Now, que como que muchos nos educamos con el Art Now, me sorprendía ver mucho las piezas, porque yo ya las había visto en los museos, ¿no? Yo ya lo había visto en el primer Jumex, cuando tú ibas a Ecatepec, en Arte Moderno, en Tamayo, y yo decía, wow, o sea, qué interesante estar en un mundo del arte donde por un lado tienes la capacidad de ver a cualquier artista internacional super top, aquí en el ahora de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo ver cosas tan alucinantes como, yo me acuerdo mucho que nos tocó ver el Moby Dick de Damián Ortega, ¿no? Entonces creo que sigue siendo una comercial mexicana de Miguel Ángel de Quevedo, en el sótano, entonces era pues, el performance, ¿no? Y se supone que en el performance tiene que haber una banda de rock tocando Moby Dick de Led Zeppelin. Esa banda era Fobia. Pues entonces, pues imagínate, tú estás estudiando y llegas y ves a tus héroes musicales ahí tocando con tus héroes artistas que eran los artistas que te estaban educando, haciendo un performance que está en todos los libros de la historia del arte, porque pues Damián se volvió un artista de súper talla y muchos de esos momentitos nos tocó y era muy emocionante, la verdad era muy, muy emocionante, ¿no? O no sé, recuerdo la primera exposición de Demian Hertz en Hilario Galguera, o sea, era como de, o sea, yo creía que nunca en la vida íbamos a poder ver las vacas, ¿no? Y ya cuando ves al animal en el formol decías, o sea, ¿cómo fue que llegamos a este punto, ¿no? O sea, era muy, muy emocionante. O sea, el primer Maco fue alucinante porque estábamos estudiando, porque todavía estábamos formándonos y todos nos decían en la escena que era posible ser partícipe de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, mis colegas que entraron rapidísimo a galerías, era alucinante ver a niños de 24, 25, 26 años en galerías exponiendo en ferias. O sea, la verdad es que si era otro mundo, era muy emocionante las fiestas en Jumex, qué lo que era ver a Paulina Rubio por un lado, a Marvin y Quetzal por el otro, a los hijos de la gente de la fábrica, o sea, era loquísimo, todos ellos en Ecatepec reunidos bajo el arte. O sea, creo que nos educamos
de tal manera que fue muy, muy, muy emocionante. Obviamente tiene su lado B, como todo en la vida, pero sinceramente, por lo menos para mí como formación, tanto como artista como ahora galerista, para mí eso fue muy importante, porque para mí era re emocionante ir a las galerías, ¿no? Ir a una galería a no emocionarte, para mí era como, no, no, no puede ser. O sea, yo puedo ir al Jumex insisto, veo lo que está en las enciclopedias, en los libros de Tower Records, ¿no? También estaba Tower Records, imagínense. O sea, no, 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 o sea, las galerías tenían que mostrar a ese nivel, ¿no? Y creo que nosotros en Álamos, junto con Fer, creo que tratamos de recuperar mucho ese espíritu de que sea muy emocionante, ¿no? O sea, los espacios alternativos somos vitales, pero también tenemos que ser emocionantes, ¿no? Y tenemos que estar al nivel, porque también habrá que decirlo con todas sus letras, pues la escena mexicana ya no es una escena de amateurs, ya no es una escena con que haces poquito y ya lo logras, ¿no? O sea, ya tienes enfrente, insisto, a OMR y Lago Algo y una bodega con artistas que los llevan a Fries y no desmerecen frente a cualquier galería internacional. Y dices, ese es tu ecosistema, ¿no? Pero todos contribuimos a crearlo, ¿no? Y nosotros, pues, yo era un niño, la verdad, que no sabíamos en ese momento de qué iba, y pues la verdad es que, le soy muy sincero, o sea, si a mí me llevas a una exposición así como de arte más antiguo, pues me aburre, la verdad, ¿no? Porque pues soy hijo del arte contemporáneo y pues nos dio tantas emociones en los 2000 que se hace como que para mí es como corresponder a eso, ¿no? O sea, en Álamos tienen que pasar cosas emocionantes, porque para eso es el arte contemporáneo, ¿no? O sea, para emocionarse, ¿no? Reflexionar, aprender, todo eso también, pero si no te emociona, no es arte contemporáneo. Si no te indigna, no es arte contemporáneo. Si no le mientas la madre al galerista, al artista, a la obra porque te ofende, no es arte contemporáneo. Ay, no, sí. No, y me gusta mucho esto último que dices sobre cómo con Álamos Arte es tu respuesta también a, pues a lo que viviste y lo mencionábamos antes de cómo somos el producto de nuestros múltiples contextos. Entonces, siento que es como darle un lugar a lo que tu yo del pasado también hubiera disfrutado, ¿no? Eso está muy bonito. Y bueno, hablando justo de los contextos que nos construyen, y un poco para ir cerrando también la entrevista, te queríamos preguntar sobre Migrart. ¿Nos puedes contar qué es y cómo se encadena también con Álamos, esta parte que es más escénica? Siento que no hemos abordado mucho ese sector aquí en el podcast, entonces está muy interesante poder escucharlo de ti. Ok, pues en Migrar vamos a cumplir 9 años en noviembre. Bueno, pues ahí también, bueno, me encanta la pionerés, ¿no? Entonces también somos pioneros. Brindar herramientas de marketing y de profesionalización para emprendedores creativos. ¿Qué pasó? Mi socia, Evelyn Gómez, trabajó muchos años en compañías de danza, en particular en Apoc Apoc Danza, ¿no? Y como la compañía tenía cierto prestigio, pues ella se apalancó de ahí y logró tener muchas becas, empezar el social media, como que hacía muchas cosas de ese tipo, ¿no? En paralelo, nosotros teníamos una marca de pantimedias que se llamaba María Victoria Arte en Medias, ¿no? Y en paralelo, o sea, es que todo esto va pasando al mismo tiempo, yo tuve mi primer proyecto de galería, que era consultorio arte y diseño. Entonces, pues estábamos empezando, o sea, empezaban las redes sociales y todo lo aprendimos, ¿cómo se llama? De cero, ¿no? Entonces, cada quien lo fue a aprender y lo fue a aplicar a donde, ¿cómo se llama? A donde pudo. Cuando mi socia deja Poc a Poc y también, o sea, decide, y también, bueno, pues seguíamos ya con las medias, o ya habíamos acabado también lo de las medias, me dice, oye, ¿sabes qué? Como que nosotros somos los que tenemos este interés compartido y trabajamos bien juntos. Se me ocurre que, ¿cómo se llama? Yo viendo cómo hacen las convocatorias las grandes compañías de danza, pues enseñan, o sea, mandan un Word espantoso y pues no debiera ser, ¿no? El arte se vende con arte. ¿Qué te parece si les empezamos a vender carpetas, logos, fotografías, desarrollos de modelo de negocio, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, yo la verdad estaba a nada de meterme a trabajar por primera vez en mi vida en una agencia, ¿no? Porque yo ya empezaba a estar como un poco más mayor y pues ya empezaba yo a pensar, bueno, es que pues el mundo del arte pues también es complejo en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, todavía no estaba yo propiamente, o sea, acababa de entrar yo a Artillery, pero pues bueno, estábamos en el experimento de la galería en línea, ¿no? Pues no era yo definitivamente de los más destacados de Artillery, ¿no? O sea, tenían artistas que vendían bastante más.
mejor, luego pues mi obra era un poco complicada para ellos. Siempre un buen trato de parte de ellos, pero pues yo no podía dar por sentado que por ahí iba, ¿no? En mi otro colectivo que tenía previo a Álamos, pues, o sea, pues, hacíamos las expos y todo, pero pues era, ya saben cómo es esto de la autogestión, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, hagámoslo juntos. Y de repente pues ya estábamos dando cursos de emprendimiento porque pues veníamos de ¿cómo se llama? De estas experiencias de emprendimiento. Fuimos parte de todo este ecosistema muy del sexenio de Peña Nieto, del emprendedor, tomamos no sé cuántos cursos, nos vamos, o sea, tantas certificaciones para que nosotros nos atreviéramos a decirle a la gente cómo hacerlo, ¿no? Y ya habíamos tronado suficientes empresas también, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, puede parecer tonto, pero la verdad es que es muy bonitas las historias donde a la primera le pegas y es increíble, pero pues yo ya venía de tronar por lo menos 3 o 4 proyectos mínimos, ¿no? O sea, ya había tenido mi primera galería, ya había tenido esta cosa de las medias, bueno, yo ya llevaba varias, ¿no? Y pues yo nunca hice una maestría ni nada, ¿no? O sea, como que siempre quise ser más de ser, ¿no? De hacer. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que me dice, bueno, hagámoslo. Al principio se supone que íbamos a tener una red de profesionales que nos iban a generar los servicios profesionales y nosotros los íbamos a vender, pero al final pues terminamos siendo ella y yo, y sin querer se corrió muy rápido la voz, un poco porque ella tenía mucha experiencia bajando becas, ¿no? México Escena, Iberescena, entonces como que había el run run de, ya no está con Apoc Apoc, entonces, ¿cómo se llama? Ahora es cuando, ¿no? Ahora sí ya nos puede trabajar. Y por el otro, pues sabían de que teníamos la experiencia de las pantimedias, de que habíamos, o sea, que sabíamos hacer las cosas. Y pues más pronto que tarde, pues ya habíamos trabajado con 2, 3 compañías de danza como Tandem, con Tempo Danza. La verdad es que hemos trabajado con la mayoría de las compañías de danza contemporánea en México. Trabajamos con Seña y Verbo, Teatro de Sordos, cuando estaban celebrando su 25 aniversario. Y pues creo que el gran golpe y lo que nos consolidó por completo fue haber trabajado durante toda la gestión de Diego Vázquez Galindo en Taller Coreográfico de la UNAM, ¿no? Ahí sí fue cuando dijeron, esto es en serio, ¿no? O sea, esta gente sabe lo que hace, entonces nosotros nos encargábamos de todas las cuestiones de marketing y comunicación de taller coreográfico, y de taller coreográfico pasamos a un tiempo ser asesores de marketing del British Council durante 6 meses, ¿no? Entonces, pues ya sabes, lo de toda la vida, ¿no? Como una puerta abre otra, alguien le dice a alguien más que, ¿cómo se llama? Que tú lo sabes hacer, y pues lo mismo, tuvimos, tuvimos que profesionalizarnos nosotros mismos porque de repente las redes sociales cambiaron mucho, ahora son muy mañosas, ahora si no llevas la parte de marketing y del dinero y de la pauta, no funciona, tuvimos que aprender marketing duro ¿cómo se llama? Ahora sí, del que enseñan por todos lados, pero creo que la gran gracia y creo que la gran visión que tuvo Eve en ese sentido fue que supiéramos adaptarlo, ¿sabes? O sea, como adaptarlo para las artes, ¿no? Porque también en nuestro gremio hay mucha resistencia al comercio, al mercado, a la publicidad, y al final del día, pues se tiene que hacer, ¿no? O sea, y pues en artes escénicas es peor, ¿no? Porque siempre hay como que esperas que el teatro en el que te vas a presentar lo haga y no lo hacen, ¿no? O las instituciones públicas no les interesa en lo más mínimo, o siguen teniendo gente muy atrasada en esa información, y de repente cuando tú necesitas un mes previo para vender un evento, en ciertos lugares te dan 2 semanas a 2 semanas del evento la liga de la compra de boletos, ¿no? Entonces nosotros pues, durante los últimos 9 años hemos estado buscando la manera de empujar, ¿no? De empujar muchísimo al gremio para hacer que eso cambie y darnos cuenta que necesitamos del marketing para llenar espectáculos, para llenar funciones, para llevar a la gente a los espacios, ¿no? Y inclusive recuerdo que alguna vez en Cultura UNAM nos dieron un seminario, muy padre, la verdad, pero pues decían cosas y las adaptaban a jerga cultural, y nosotros decíamos, no, pero pues ese concepto más bien es este concepto de marketing, no es el equivalente, pero pues para que Pacho Paredes no se inquiete porque oye una jerga de marketing, ¿no? Y la verdad es como, no, pues es marketing, punto, ¿no? Y ahora ya lo hablan así sin tapujos, ¿no? Ya hablan de números, ya hablan de KPIs, ya hablan de
retorno de inversión y pues, la verdad nosotros empujamos muchísimo en ese sentido, ¿no? Nos invitaban a mesas redondas, a cómo se llama, seminarios también y nosotros siempre, o sea, abogando por la idea del marketing en las artes y, y bueno, no éramos los consentidos de nadie, ¿no? O sea, pero creo que nuestra voz resonó lo suficiente porque ahora inclusive en los EFIARTES ya todo mundo mete una parte de presupuesto de marketing y bien pensado y bien, ¿cómo se llama? Y bien administrado porque es fundamental para llenar los espacios, ¿no? Y hacer que se vuelva viable también los proyectos, ¿no? Y creo que es un poco como juntando la experiencia Álamos Migrar. O sea, para mí hacer viable el proyecto a nivel comercial es fundamental porque si bien los apoyos, las becas son importantes y tienen que seguir sucediendo y van a suceder para que haya lugares maravillosísimos, no sé, como Nixon, que a mí me encanta lo que hacen con todos los apoyos que reciben. Creo que generar brazos comerciales e involucrar a privados va a fortalecer a la industria cultural como lo que tiene que ser una industria cultural, ¿no? Porque cuando nos recortan el presupuesto empieza la sangría y creo que genera un ambiente, como malicioso entre todos, porque entonces todo Sí, el mundo se empieza a pelear por un pastel más pequeño, ¿no? sí, a competir, ¿no? Exactamente, cuando lo que deberíamos hacer es expandir la cantidad de pasteles, ¿no? No cree que solo se come de un solo pastel, ¿no? Y bueno, pues un poco para cerrar, o sea, pues bueno, por ejemplo, también fuimos muy pioneros en EFIARTES, o sea, de los primeros EFIARTES para danza, nosotros ayudamos a bajar hasta 8 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso fue, o sea, fueron todas esas cosas las que nos consolidaron como dentro del gremio de las artes escénicas y pues ahí andamos, aunque, eso es importante, hemos trabajado y trabajamos con todo tipo de clientes. Porque también nos encontramos otra cosa bien chistosa, que es que las grandes agencias muy renombradas no trabajan para marcas pequeñas o para marcas que ellos perciban vulgares o no muy top, ¿no? Y pues al final eso es como raro. Pero pues nosotros encontramos, o sea, como que es como una cruzada por democratizar el marketing, por un lado para que todo mundo lo pueda consumir, para que todo proyecto cultural entienda que es parte fundamental para lanzarlo, pero también para entender que, ¿cómo se llama? Que desafortunadamente es una herramienta que es fundamental en el siglo XXI. O sea, ¿cómo le hacemos para darle proyección a nuestros proyectos? Pues necesitamos marketing, sí o sí, y tenemos que tener las herramientas para hacerlo. A veces no vas a poder tener el tiempo para desarrollarlo por ti mismo y bueno, siempre va a haber un profesional detrás que te puede echar la mano y ahora sí que te ayude a proyectarte, ¿no? Y eso es lo que hacemos en Migrar, ¿no? O sea, vamos de la mano de los proyectos, damos voz, asesoramos, social media, diseño, edición de video, aplicamos a becas, o sea, gestión, o sea, todo. Y digo, y esa experiencia, pues bueno, insisto, es algo que nosotros ya teníamos, ¿cómo se llama? La hicimos más fuerte como Migrar y Álamos se alimenta por completo de toda esa experiencia, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor si no hubiera tenido Migrar, yo ya no hubiera pensado en hacer una galería, porque a lo mejor ya me hubiera dado pereza o sentir que no tenía los elementos, pues no sé, a lo mejor yo ya hubiera decidido otra cosa. Claro. No, está increíble. Y dijiste algo muy importante que yo creo que es algo que también impulsamos en este podcast, que es que las artes no están peleadas con la gestión y con todas las herramientas administrativas y operativas que hacen un negocio mejor, sino al contrario, que lo vuelven sostenible en el tiempo. Y qué padre que Migrar es este puente para la industria escénica, porque sí, mucha gente pues sí, como que le da comezón las palabras como KPIs, como dices, o inversión, márgenes de ingreso. Entonces, qué padre que esté jalando bien y que la industria se haya subido a la ola. Sí, claro, pues es que si no, ¿cómo le vamos a hacer, no? Digo, además yo insisto, digo, yo lo romantizo sinceramente, o sea, ya les he contado por qué, pero sí creo que podemos tener una industria cultural aún más potente, ¿no? Y creo que ahora, por ejemplo, mi cruzada actual en Álamos es intentar, ¿cómo se llama?, abrir espacio a un tipo de coleccionismo que no sienta que esto es imposible de pagar o ultra lejano,
Digo, obviamente, pues les da lo mismo. Si yo llego a OMR, así, y pues quiero un Gabriel Rico, pues habrá que tener los bolsillos muy profundos. Pero pues Gabriel ya tiene una base de clientes internacionales, soportada por galerías como se llama, fuertes como Perrotán y OMR, con mucho currículum, con mucho prestigio. Creo que, pero para que se logre eso, tenemos que enseñarle a la gente, a nuestros clientes, a los interesados en el arte, que para que Gabriel Rico suceda, o Jorge Méndez Blake, o el propio Gabriel Orozco, hubo alguien que al principio, antes de que existiera el currículum, antes de que existiera el prestigio, hubo alguien que creyó fuertemente ¿cómo se llama? En eso, ¿no? Y que, pues bueno, y que a lo mejor no vas a obtener algo de inmediato, ¿no? No todos tus artistas se van a volver súper famosos, no todos tus artistas van a llegar a los libros, a los museos, ¿no? Pero sí como dar cuenta de que esto lo hacemos por ser, no sé, como por integrar a la cultura, no sé, como por un propósito más grande, más allá de nosotros mismos, ¿no? Eso, y que puedes tener, ¿cómo se llama? Unas decoraciones más padres que tus cuadros del Costco o de Liverpool, o sea, porque también es raro, ¿no? O sea, de repente la gente quiere tener cosas bonitas en su casa y recurre a unas cosas que a veces me parecen inexplicables, cuando hay tanta gente que, ¿cómo se llama? Tan talentosa allá afuera, que merece la oportunidad de, ¿cómo se llama? De seguir expresándose y seguir desarrollando una carrera, de seguir desarrollando ideas, y que uno pueda ser parte de ello. Creo que se olvida que es algo vital para la construcción de la cultura humana, ¿no? O sea, creo que en estos momentos en los que estamos, donde pareciera que la cultura humana se desmorona por todos lados, habrá que recordarnos que el arte nos ancla en lo humano y que nos recuerda que, que podemos ser gente civilizada, que sabe apreciar, que sabe ver más allá de lo evidente, que, ¿cómo se llama? Que puede reflexionar, que puede gozar, que puede vivir a través de ello, ¿no? Que no todo es esta horrible pintura del humano que ahorita tenemos, ¿no? O sea, pero habrá que educar a la gente para ello, ¿no? Y creo que esa es nuestra nueva cruzada personal en Álamos. No, aquí, o sea, aquí siguen pasando cosas padres, y estas cosas padres nos recuerdan lo mejor de nosotros.